Capítulo 1, versículos 1 al 7. Dice la Biblia así: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, los collados se derritan. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Se me ha asignado la oportunidad de predicar en esta conferencia y entonces vengo con mucho, muy necesitado de parte de Dios para predicar el mensaje. Y nomás, si usted me permite unos momentos de su tiempo y abre su corazón para ver qué es lo que Dios nos quiere hablar esta tarde. Amén. Padre, bendice, Señor, la predicación de tu palabra. Señor, usa este mensaje. Ayúdanos, Padre Santo, a parar todo el mundo por unos momentos, Señor, quitar cualquier otro pensamiento en nuestra mente, cualquier otra preocupación, y prestar atención, Señor, con reverencia, a propósito. Ya nos has hablado, Señor, y queremos una vez más que nos hables. Te pido, Señor, que uses tu palabra para ser de ánimo, de bendición, de aliento, de reto, Señor, a cada uno de nosotros que está en necesidad de estas cosas. Te daremos gracias en Cristo Jesús. Amén. Un siglo después que Nínive se arrepintió ante la predicación de Jonás, ella regresó a la idolatría, a la violencia y arrogancia. Encontramos en este pasaje, este libro pequeño, un pueblo bajo el control y el poder del imperio asirio, que había hecho de Nínive su capital, donde ellos reinaban. El imperio asirio fue uno de los grandes imperios del mundo en esos días. Y los ejércitos de Asirio eran violentos y destructores, en una escala que el mundo jamás había visto. Lo podemos ver en el capítulo 3 de Nahum, cómo se expresa de este pueblo. Dice versículo 1 del capítulo 3. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Chasqueado de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Y es Dios el creador del mundo, el todopoderoso, que viene a confrontar a estas naciones, a traer justicia y juicio sobre la maldad. Este es un libro sombrío, la verdad, y que nos ayuda a recordar, hermanos, que nuestro Dios es Dios celoso y vengador. Es tardo para la ira y grande misericordia. Y no tendrá por inocente al culpable.
Su bondad y justicia nos llevará siempre a ayudarnos a reconocerle reverentemente, nos guste o no nos guste. De Dios nadie se burla. Es interesante encontrar la misma descripción de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 34, cuando el pueblo de Dios había adorado la imagen, cuando Moisés descendió del monte. Una y otra vez, en medio de tanta maldad y juicio justo de Dios, hay una verdad que Dios quiere que sus hijos y el mundo sepa sin equivocación. Una verdad de como un faro que alumbra toda nave en medio de las tormentas más oscuras. Una verdad sempiterna y más antigua y sobresaliente de todos los atributos de Dios que aparece aquí en medio de este pequeño libro profético. Por más serio, por más sombrío, Dios es bueno. Si hay una verdad más urgente y necesitada en medio de nuestros días oscuros y abrumadores, llenos de maldad, cuando pareciera que los malos y los perversos de este mundo hacen lo que ellos quieren y están haciendo, sin consecuencias. Es importante recordar, hermanos, que Dios es bueno. Si hay algo que nos va a ayudar a seguir adelante en nuestros ministerios y las tareas que Dios sobreimpone en nuestras vidas y nuestras iglesias, y la tarea de predicar la verdad y las buenas nuevas de nuestro Salvador, y mantener en alto la bandera de amor y de que Dios todavía está sentado sobre su trono. Y no hay nada que ocurra en esta vida y en este mundo que debe y puede controlar lo que Dios está haciendo en su pueblo. Es, hermanos, recordar que Dios es bueno. Yo creo, querido hermano, que una de las luchas más constantes y crónicas de los siervos de Dios, y vaya todo cristiano, es que nos encanta meter nuestras cabezas en el lodo cenagoso. Miramos más las circunstancias y nos fijamos demasiado en los ayes de la vida y los problemas que nos agobian todos los días. Cristo le dijo a los discípulos: tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios nunca prometió una vida fácil ni un ministerio fácil, pero lo que sí prometió es que Él es un Dios bueno y que Él está en control de todas las circunstancias. Muchos de nosotros no sabemos más que concentrarnos en las cosas negativas. No estoy diciendo que no debemos estar al tanto de lo que está pasando, pero basta, hermanos, que estamos tan arrastrados con las cosas de lo que está pasando en este mundo que ya no tenemos esa capacidad por la llenura del Espíritu Santo de venir y pararnos ante un pueblo que está en necesidad de escuchar algo de parte de Dios. No tenemos esa capacidad porque nada bueno sale de nosotros y nosotros no somos la fuente de inspiración a nadie. Tiene que ser siempre un mensaje de parte de Dios. Pero qué difícil es cumplir esa tarea cuando nosotros mismos no quitamos nuestra cabeza y corazón de las cosas malas. Los días son malos, no cabe duda de eso. Cuando uno mira lo que está pasando en el movimiento homosexual, en los transgéneros que están sobresaliendo ahora, no solo en las televisiones y las películas, pero aún en el mundo político, y uno ve qué libertades tienen que antes, hace ni 5 o 10 años atrás lo tenían, y pareciera que ahora están metiéndose con los niños de las escuelas públicas y están cambiando las leyes, y parece que podemos ver claramente que están dominando poco a poquito todo el escenario, hermanos, y tenga por seguro que viene enseguida las iglesias, hermanos. Este asunto viene de buen tiempo, pero ahora están sacando sus uñas. Están demostrando realmente el poder que siempre han tenido ahí por abajo de la superficie. Ahora, yo digo eso a luz de lo que está pasando, pero todo lo que está pasando, no hay nada, cosa buena o mala que sucede, que Dios no permite suceder. Este libro, por más difícil que es al leer, al ver las consecuencias drásticas que vienen por el justo juicio de Dios
a una nación perversa, pervertida, bajo un yugo, el pueblo de Dios en que estaba sobre estos asirios, y luego Dios levanta a los de Babilonia para tomar control y ponerlos en cautividad, un juicio tras otro por la maldad. Y Dios pareciera que usa las cosas malas para lograr un fin en su pueblo, un fin en sus hijos. En medio de este mensaje, Dios dice: Jehová es bueno. Jehová es bueno. Así como el significado del nombre de autor de este libro, Nahum, significa consolador. La verdad es que nuestro Dios es bueno y debe consolarnos esa verdad en todo tiempo. Gracias a Dios que no cambia. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. He encontrado esta verdad en medio de un libro llamado Lamentaciones. Es la misma verdad consoladora en Lamentaciones capítulo 3. Como un capítulo en medio de 5 capítulos de dificultad, de consecuencias, Dios interpone y Dios nos recuerda en ese capítulo de en medio del capítulo 3 que Dios sigue siendo bueno, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Oh, querido hermano, Jesús declaró: ninguno hay bueno sino solo Dios. El salmista lo proclamó: porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia. Alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Una y otra vez ha sido manifestado que es una de las faltas del hombre, especialmente cuando las cosas van de mal en peor. Se nos olvida, y qué tan fácil se nos olvida, que Dios es bueno. Cuando vemos a la luz de la palabra de Dios lo bueno que Dios es, lo bueno que ha sido con su pueblo a pesar de su pueblo rebelde y necio, lo bueno que Dios es al traer al Salvador del mundo y salvar y rescatar a los que estaban perdidos, lo bueno que es Dios. Al ver todo eso, mi hermano, y luego verlo en nuestras propias vidas, que a pesar de lo que somos, Dios nos colma de beneficios. Dios nos permite estar en su obra, a pesar de nuestros fracasos, nuestros complejos, nuestros prejuicios, todos los caprichos que podremos tener. Dios aún escoge usarnos, mi hermano. Dios es bueno. Salmo 78:11, por favor. Salmo 78:11, por favor. Hermano Chuy, ¿puede prender el aire, por favor? Si está despierto. Salmo 78, por favor. Dice la palabra de Dios, versículo 11 ahí, por favor. Dice la Biblia en el versículo 11: sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Qué fácil nos olvidamos de las maravillas de nuestro Dios. Qué fácil nos olvidamos de la fidelidad que Dios nos ha demostrado. Mi hermano, estoy hablando de quizás de lo que soy culpable yo. Nos metemos tanto en los problemas y afanes de la gente y tratando de ayudarles a ellos. Muchas veces nos metemos en el lodo del pecado y los problemas y las aflicciones y las necedades de la gente, y aún las nuestras, las luchas personales y dificultades que vienen a nuestras vidas. Y lo rígido que es a veces el ministerio y la obra de Dios, y las demandas y las responsabilidades y las tareas que hay enfrente de nosotros, mi hermano, de que fácilmente se nos olvida, hermanos, que Dios sigue siendo bueno. No importa las circunstancias, no importa lo difícil, no importa la dificultad, no importa los ayes, las noches largas, las lágrimas, no importa las frustraciones, las caídas. Caerán a tu lado 1000 a 10,000, dijo el Señor, pero no vendrá a ti ninguna mortandad. Mi hermano, Dios es bueno,
mi hermano. Si nos agarráramos de esa verdad, podríamos con más fervor, con más pasión, regresar a los púlpitos con emoción, con alegría, no falsificada, no escondiéndonos atrás de un mensaje o un sermón o algún chiste o alguna ilustración, sino con el poder, Shekinah, gloria de Dios, decir: Señor, haz algo en nuestras vidas, porque lo has hecho en mi vida primero. Pero venimos tan secos a los púlpitos, venimos llenos de nosotros mismos y lo transmitimos a la congregación, y lo perciben y lo saben y lo sienten. Hay algún problema, mi hermano. El problema es que se nos ha olvidado de que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, a pesar de sus dolores. Pregúntele a los siervos de Dios, en cual hemos leído en la palabra de Dios, que han pasado por muchas dificultades, peores que la que nosotros hemos enfrentado. Sin embargo, una y otra vez proclamaban que Dios era bueno. Dios nos invita una y otra vez: gustad y ver que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. A veces va a permitirnos pasar por aguas tenebrosas, quebrantos y aflicciones, para llevarnos a confiar más en Él y reconocer que Él es bueno. A pesar de lo que nos permite atravesar, es uno de los momentos más oscuros, es en los momentos más oscuros de nuestras vidas donde podemos realmente conocer lo bueno que Dios es. Por eso el salmista en Salmo 23 dijo David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Oh, querido hermano, Job lo expresó de esta manera. Cuando todo se le quitó, sin culpa alguna, solo porque se le antojó a Dios usarlo como un ejemplo, solo porque Dios vio la oportunidad de ser glorificado sobre un hombre, no profeta, no rey, sino un buen hombre justo, temeroso de Dios. Lo elige entre todos. Dice: sobre este hombre voy a ser glorificado a través de su dolor, a través de la agonía que va a sentir, a través de la gran pérdida que va a sufrir. Y Job, en efecto, perdió todo lo que tenía. Y imagínense enterrar 10 de sus hijos en el mismo día. Sin embargo, Job proclamó: sea su nombre bendito. Los jóvenes hebreos, ante su muerte segura, antes de ser echados al horno de fuego, dominados quizás por la influencia o la intimidad que el rey Nabucodonosor quería sobreponer sobre ellos, 3 jovencitos, ya no presente Daniel, quizás el líder entre ellos, ahora ellos enfrente del fuego, y le dicen con toda firmeza y convicción, a pesar de que iban a morir, les dicen: y si no, sepa que no vamos a adorar a tu Dios. Dios sigue siendo bueno, aunque moramos en este momento. Pienso en Jeremías, pienso en Ezequiel, que por alguna razón Dios le escogió quitarse a su esposa de golpe, sin explicación realmente, aparte de que iba a usar su dolor y su pérdida como ejemplo, ilustración para el pueblo de Dios. Imagínense que Dios lo eligiera a usted simplemente para servir como una ilustración. Sin embargo, le dice Ezequiel: mira, no te voy a dar chance a que lamentes, que llores como los demás. Te vas a despertar en la mañana, te vas a poner los zapatos que tienes que ponerte, a amarrarte bien el cinto y salir afuera y predicar y seguir predicando la palabra de Dios. Y Ezequiel hizo exactamente lo que Dios le mandó. Oh, qué ejemplos son aquellos cristianos. Qué bendición, qué inspiración son los cristianos que tienen que atravesar problemas y dificultades y quebrantos a veces. Quebrantos que nosotros jamás en nuestra vida pudiéramos y quisiéramos pasar. Pérdida de un hijo, pérdida de una hija, de una esposa, de un esposo, de una traición grande, un problema, un dolor, un quebranto de corazón traído por un hijo, una hija, y los hunde en ese problema, y los vemos agarrarse del Señor y seguir adelante, predicando, ganando almas, gozando, y muchas veces son ellos que son más de inspiración a nosotros que nosotros a ellos. Es porque Dios es bueno. Dios se asegura que en medio del juicio su pueblo aquí sepa
que Él es bueno. ¿Se acuerda la historia de Marta y María y Lázaro? Cuando Lázaro murió, Marta y María les mandaron aviso al Señor pensando que cuando Él reciba este recado, de seguro Él va a parar todo lo que está haciendo y va a venir corriendo para atender a nuestro hermano. Y luego todavía le dijeron, al que Él ama. Como que diciendo, cuando Él sepa que Lázaro está enfermo, Él va a venir a ayudarnos. Pero del versículo 3 al versículo 4, Dios cambió los planes. Y dijo Dios, no, esta enfermedad va a ser para la gloria de Dios. Y el siguiente versículo, número 5, Dios, sin ninguna otra razón más que afirmarles a ellos y a nosotros, años después, dice ahí, y Jesús amaba a Marta, su hermana y Lázaro. Antes de desprender todo el dolor que sentirían, antes de que ellas fueran sometidas a la tristeza y el desaliento que quizás experimentaron, porque ellas estaban seguras de que Él murió porque Jesús no llegó a tiempo. Antes de ser sometidos a todo eso, Dios les dice, y Jesús amaba a Marta, su hermana, y a Lázaro, porque Dios es bueno. A Pedro le dijo cuando estaba a punto de ser zarandeado por Satanás, le dijo, Satanás te pidió para zarandearte, pero yo he orado por ti. Hay unas características de Dios que sobresalen en este libro de Nahum que nos ayudaría a recordar, hermanos, y reconocer siempre que nuestro Dios, no importa qué venga a nuestra vida, no importa qué tan difícil sea a veces, que Dios es bueno. Dios es bueno porque, número uno, Él nos fortalece. Vean en nuestro pasaje, capítulo 1, por favor, versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la ¿qué? Angustia. En Salmos 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En Salmos 27, versículo 1 dice la Biblia, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Y de quién, dice, de quién he de atemorizarme? Te amo, Dios, dijo el salmista, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Isaías, por favor, capítulo 40. Isaías, por favor, capítulo 40. Versículo 28. Dice la Biblia, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? El cual creó los confines de la tierra y no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan y son los primeros en dormirse en el servicio. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. A Pablo le dijo muy claramente, en tu debilidad se perfecciona mi poder. A Jeremías fue fortalecido, Sansón fue fortalecido en los momentos más difíciles de su ministerio, cuando Jeremías quería tirar la toalla y quería ya no hablar en el nombre de Dios porque pensaba que nadie le hacía caso, que su ministerio era más que un fracaso, mi hermano. Es cuando el Dios verdadero y bueno vino a él y lo levantó desde adentro hacia afuera, y él no pudo resistirlo y siguió predicando la verdad porque se recordó que Dios era bueno. Sansón, por más criticado y justamente probablemente, en su momento más vulnerable y más débil, de vergüenza, que era juguete del enemigo, amarrado y tomado de la mano y llevado por los jóvenes, se acuerda de su Dios y con mucha humildad y sinceridad le dice a un joven, acércame a una de las columnas, por favor. Y se acercó allí y le dijo, Señor, o quizás le dijo en otras palabras, yo sé que no soy digno de preguntarte, pero Señor, solamente esta vez, Señor, solamente una vez más, Señor. Y Dios contestó esa oración. Y qué interesante que encontramos a este hombre Sansón lleno de fracaso en el libro de Hebreos capítulo 11. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, dice la Biblia. Dios es bueno porque nos fortalece.
Dios es bueno porque Él nos conoce. Vean en el versículo 7 ahí mismo, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él, ¿qué dice? Confían. Fue Cristo que dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En Salmo 103, versículo 14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios, hermanos, conoce hasta cuántos cabellos tenemos en nuestras cabezas. Y para algunos no le cuesta a Dios, ¿verdad? Pero hermanos, Dios es bueno, hermanos. Él nos conoce, aun cuando nosotros no nos conocemos y no podemos confiar y no debemos de confiar en nuestros propios corazones, porque nos traiciona, nos engaña nuestros sentimientos, y muchas veces mejores siervos de Dios que nosotros han tirado la toalla porque se dejan gobernar por sus sentimientos. Pero qué bendición es saber que Dios nos conoce. Oh, Jeremías le dijo Dios, desde el vientre de tu madre, antes que naciera te conocí. Nos llama por nombre. Llamó a Moisés por nombre, llamó a David por nombre, a Zaqueo, a Abraham, a Pedro, a Pablo por nombre. ¿Por qué? Porque Él es bueno y nos conoce. Él no comete errores. Mi hermano, mi hermana, Dios no comete errores, y usted no está donde está sirviendo a Dios por coincidencia o por su talento o sus habilidades. Dios lo conoce a usted desde antes que usted respondió al llamado de Dios, sabiendo Dios todos sus fracasos y complejos y prejuicios. Dios dijo, aún te puedo usar porque seré glorificado en algo que nos sirve. Puedo ser glorificado yo. Gloria a Dios que Él nos conoce. En Mateo 6:32, por favor. Mateo 6:32, dice la Biblia así. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, gloria a Dios, Él sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Oh, gloria a Dios que Él nos conoce. Gloria a Dios, hermanos, que no hay momento en nuestras vidas, por más solitarias que a veces se siente en la vida, por más difícil y sean las largas las noches donde nos sentimos que de dónde vendrá mi ayuda, de dónde, quién me podrá ayudar. Gloria a Dios que Dios conoce nuestro camino. Dios sabe, hermanos, Dios sabe nuestra necesidad, y como dijo David, gloria a Dios, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oh, yo me gozo en esa verdad, hermanos, porque a veces uno, cuando pasa por dificultades y pruebas, uno se da cuenta rápidamente que realmente es Dios que nos va a ayudar, hermanos. En Salmo 147, Salmo 147, Salmo 147, quizás si estuviéramos un poquito más convencidos de esta verdad, somos masoquistas, ¿verdad? Nos gustan los regaños y las correcciones, ¿verdad? Necesitamos ser cacheteados para responder. Pero yo creo, querido hermano, que no hay nada más que debería de conmovernos y motivarnos que el simplemente saber y recordar que Dios es bueno. Esa es la motivación principal. Esa es la razón, mi hermano, que un cristiano nuevo en la fe no se agüita para nada. No importa qué tan feo lo vean los sugieres, él piensa que son ángeles. No importa las caras largas en la guardería, la hermanita nueva en la fe está contentísima de poder traer sus bebés ahí. Es más, son las primeras en alistarse para la guardería. Oh, son los primeros al pasar corriendo al altar, porque están tan contentos de simplemente saber que Dios les ha salvado y los rescató de aquel lodo cenagoso, del vómito del pecado, y ahora están tan agradecidos. Y lo que les motiva a ellos, hablando de la visión celestial, es recordar, y lo tienen muy impresionantemente sobre ellos todo momento, de que Dios es bueno. Por eso las caras largas y los maltratos y las críticas y todo lo que puede venir a un nuevo cristiano, nada lo detiene. ¿Se acuerda cuando usted era igual? ¿Se acuerda cuando usted, querido pastor, se paraba atrás de su púlpito
y no había quien y nada que lo detuviera. Usted venía caminando de lugares celestiales con Cristo sin entender ni entender claramente cómo iba a predicar su mensaje. No le importaba si le decían amén o no, si estaban durmiéndose o no. Usted venía consumido con la verdad de que Dios le había dado a usted, y más emocionado estaba usted y yo, que Dios nos había amado de tal manera de darnos un mensaje fresco a nosotros. A mí, por más sencillo y quizás que se puede burlar uno de ese mensaje, uno venía al púlpito diciendo: gloria a Dios, Dios me habló y este es el mensaje. No, pero ahora venimos todos sermoneados, ¿verdad que sí? Todos fríamente calculando todo, ¿verdad? Controlando los resultados, tratando de controlar la audiencia con todo lo que sabemos hacer. Pero mi querido hermano, todo tiene que regresar a lo mismo. Es Dios, que Él es digno de toda gloria. Por eso Juan lo dijo tan elocuentemente y tan excelentemente. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengua. En Salmo 147, creo que ahí están esperando. Salmo 147, versículos 3 al 6, dice la Biblia: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas y todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta que a la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Oh, hermano, Dios es bueno porque Él nos conoce. No tenemos que pretender con Dios. Podemos meternos a ese closet secreto privado y derramar nuestro corazón y llorar a Dios y decir: Señor, yo no entiendo por qué me quieres usar, pero Señor, pudieras usarme a pesar de lo que yo soy. Oh, yo sé que otros quizás podrían hacer mucho mejor trabajo. Otros quizás concluirían que él o usted no debería de estar donde está. Quizás usted es la persona mal indicada según otros y las opiniones de muchos. Pero mi hermano, a Dios no le interesa nada de eso. Dios no comete errores porque Él nos conoce a cada uno de nosotros. Y a pesar de lo que usted y yo somos, Dios elige usarnos. Eso a mí me trae consuelo. Porque de acuerdo a las opiniones de los demás, pues quizás mejor tiro la toalla y corro. Pero doy gracias a Dios que cuando Dios llama no comete errores. Doy gracias a Dios que no importando las opiniones de los demás, Dios dice: yo no decido o hago conforme a las opiniones de los demás. Dios nos llama, Dios nos pone, Dios nos fortalece, Dios nos conoce. Y ese es un mensaje entre este libro que está queriendo recordarle a una nación, a un pueblo que está entre dos gigantes. Dos tiranos que están controlando su mundo y lo está sometiendo a aflicción enorme. No hay libertad, hay opresión, hay agonía. Y en medio de todo este mundo descontrolado, Dios les dice sencillamente: Jehová es bueno. Dios es bueno porque Él restaura. Capítulo 2, versículo 3, por favor. Dice en el versículo 1: subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza y vigilia el camino. Cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová, ¿qué dice, hermanos? Restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. Dios, hermanos, es bueno porque Él restaura. Él es el alfarero, nosotros el barro. 7 veces dice la Biblia: cae el justo y aún vuelve a levantarse. En Salmo 40, versículo 1 al 3, nos dice el salmista que pacientemente esperó en Jehová y se inclinó a Él y lo hizo sacar del lodo cenagoso y puso un cántico nuevo en su corazón. Mi hermanos, gloria a Dios que Dios restaura vidas. Dios es el Dios de segunda oportunidades.
A Pedro, que había fracasado y había negado a su Salvador, le dijo Dios, sígueme. Y qué preciosas palabras tuvieron que haber sido esa palabra y ese momento para Pedro, pensando que él jamás iba a tener derecho de predicar una vez más, pensando que jamás él pudiera tener el derecho de servir como un apóstol, un discípulo de Cristo. El mismo Dios le dijo, sígueme. Oh, qué preciosa palabra. Cuando uno falla a Dios y cuando uno le falta a Dios de alguna otra manera y nos sentimos incapaces, nos sentimos inútiles, nos sentimos inapropiados, ineptos y todas las palabras que quiera añadir allí, mi hermano, es Dios que nos restaura y nos levanta y nos recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El hijo pródigo, estando en una tierra lejana, sabiendo que él era la razón por su condición, sabiendo que de él vino las circunstancias y los problemas, dijo él sencillamente, iré a la casa de mi padre. Iré a la casa de mi padre. No tengo dónde más ir. No tengo dónde más ir. Pero era exactamente el lugar donde tenía que ir. Y su padre lo esperó con brazos abiertos. No le echó cara a nada. No lo ofendió, no lo menospreció, no le recordó de sus faltas, no le dijo todas las cosas malas que hizo, como nosotros somos los unos con los otros. Nos encanta marcar las faltas de los demás, como que si hubiera una satisfacción, pero una gratificación en ver que otros se sientan miserables, o ver que otros se sientan con ganas de agachar la cabeza e irse con la cola entre las patas, y como que si eso va a afirmar más nuestro ministerio o va a afirmar más cómo Dios nos usa. Pero es totalmente contrario, y gracias a Dios que Dios no es como nosotros, que Dios restaura a los caídos y vende nuestras heridas y ayuda y sana los corazones quebrantados, mi hermano. Gloria a Dios. Por eso el salmista dijo, confortará mi alma. Y esa palabra confortará es la palabra restauración. Gloria a Dios que Dios restaura aún los que han caído en pecado. Porque 1 Juan 1:9 dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Apocalipsis 21:5 dijo el Señor, yo hago nuevas todas las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios es bueno porque Él restaura. Cuando sentimos que ya no hay más, cuando sentimos que de seguro en esta ocasión Dios se va a apartar de nosotros, que Dios va a elegir a alguien más, o Dios nos tendrá que hacer un lado, gracias a Dios que servimos un Dios que nos restaura para atrás. Como aquel alfarero que teniendo el barro en sus manos se quebró el vaso. Pero no lo tiró, lo volvió a hacer uno nuevo. Y hermano, quizás hay pastores aquí o siervos de Dios que vienen pensando, Señor, las cosas no han salido como yo he querido que salgan. Quizás sus ministerios no reflejan toda la pasión con la cual usted comenzó y sus deseos y sus sueños. Quizás se encuentra desubicado y desanimado y no quiere decirlo ni admitirlo y mucho menos confesarlo ante el pueblo de Dios. Pero viene usted esta noche diciendo, pues mira, este fracaso aquí, y luego este problema aquí con mi hijo, y luego este problema con mi hija, y ellos supieron, y este problema acá, y luego esta situación con estos líderes, y luego este problema acá, y usted comienza a analizar su ministerio y su mundo, y tiene toda la razón por qué pensar, a lo mejor usted debería de dejar el ministerio, a lo mejor usted debería de correr y agarrar otro oficio. ¿Y qué anda haciendo en este negocio? ¿Que no has visto tus fracasos? ¿Que no has visto tus faltas? Y así son los enemigos de Satanás. Pero gloria a Dios que aún Dios puede tomar a aquellos siervos y restaurarlos y seguir usándolos. Aquí hay muchos que nosotros no debemos estar. Bueno, todos aquí no deberíamos estar donde estamos. No importa la fama o el reconocimiento o el prestigio o la elocuencia o los tiempos en el ministerio, hermanos, aquí no hay nadie digno de servir a Dios. No hay. Yo sé que entre nosotros aquí es, hermano, y que hay, wow, pero hermanos, solo hay uno que es digno.
Y es ahí la base de la visión celestial. Reconocer a quién estamos sirviendo. Reconocer por qué le estamos sirviendo. Y reconocer cómo debemos de servirle. Y reconocer sobre todo el por qué debemos de servirle. Porque Él es digno, hermanos. Él es digno de suprema alabanza, dice la Biblia. Dios es bueno. Dios es bueno, contrario a sus opiniones. Porque si nuestras caras hablaran, diríamos, Dios no es bueno. Qué horrible que vemos cristianos, hijos de un Dios tan bueno, entrar a veces a las iglesias así. Qué triste, hermanos, que vemos, y no estoy criticando a nadie, no estoy tratando de atacar a nadie, pero lo que estoy diciendo, hermanos, el cristiano debería ser la persona más alegre. Con razón dijo el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Oh, cuán hermoso es, qué precioso es habitar entre los hermanos juntos en armonía, hermanos. ¿Por qué? Porque es ahí donde nos recordamos lo bueno que Dios es. Al ver vidas transformadas, a ver gente pasar enfrente, a ser salvos, a ver gente, hermanos, venir gozosos. Un cristiano nuevo que para todo dice amén. Una cristiana nueva que quiere servir en todo. Un joven que está en fuego, que no sabe cuándo callarse la boca y cuándo no debe de hablar, pero está en fuego con el Señor. Oh, qué bendición es, mi hermano, cuando nos paramos y vemos qué bueno es el Señor. Dios es bueno, porque Él se acuerda. Capítulo 2, versículo 5, y esa es la última verdad. Se acordará Él de sus valientes. Oh, gloria a Dios por eso. Se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro, y la defensa se preparará. Gloria a Dios, que Dios se acordará de sus valientes. Se acuerda de sus promesas, de sus proezas, de su pacto con sus hijos. Porque yo, Jehová, dijo, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. A través del profeta Ezequiel, cuando su pueblo estaba sufriendo en el exilio, les prometió que se recordará del pacto hecho a ellos y que Él los rescataría. Una y otra vez al pueblo de Dios les prometía restauración. Pero Dios no solo se acuerda de su alianza, también se recuerda a cada uno de nosotros como padre cariñoso que siempre mantiene a sus hijos cerca de su corazón. Recuerdo la historia de Noé cuando vino la lluvia y vino todo lo que pasó y dice la Biblia tan preciosamente en Génesis capítulo 8 versículo 1, si gustan ir ahí conmigo. Si lo leemos muy rápido, pues diríamos, oh, ok. Pero fíjese cómo dice el capítulo 8 versículo 1. Nomás ahí al principio del capítulo dice, y se acordó Dios de Noé. Se acordó Dios de Noé. Pienso en Lot, que estaba a punto de fallecer con todos los demás, y Dios tuvo misericordia de Lot. Su esposa no logró salir, sus yernos no lograron salir, sus hijas hicieron una abominación, pero no cambia que Dios se acordó de Lot. Su amigo Abraham, cuando estaba a punto de matar a su hijo en obediencia a Dios, a punto de matarlo, Dios lo detuvo. Se acordó de su promesa. Se acordó de Ana, cuando la pobrecita mujer estaba pidiendo un milagro porque era estéril. Y oraba y oraba y oraba. Y aún su esposo la miraba como quizás estaba loca. Pero Dios, dice la Biblia, que se acordó de Ana. Escoge, y gloria a Dios, escoge no recordarse de nuestros pecados. Se acuerda de todo lo que hacemos por Él. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, por favor.
versículo 10. Dice la Biblia, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles, ¿qué dice? Aún. Gloria a Dios, que Dios se acuerda de nosotros y todo lo que hacemos por Él. No hay una obra, querido hermano, no hay nada que usted pueda hacer para Dios que Dios no se acuerda de eso. Nada que hagamos para Dios es en vano. No importa que nadie más lo vea a usted en una esquina, en algún lugar. Quizás nunca tendrá usted algún reconocimiento. A lo mejor nadie se dará cuenta de lo que sucede en el lugar que usted llama el templo de Dios, su iglesia, donde Dios lo tiene sirviendo. Quizás nunca llegará por allí en sus contornos ahí una conferencia nacional o algún predicador que tiene algo de influencia. Quizás nadie más se dará cuenta de lo que usted está haciendo. Quizás, hermana, todo el trabajo y que ha hecho usted atrás de su esposo, las lágrimas, las oraciones, las veces que ha tenido que apoyar a su esposo porque lo ha visto desanimado, por las cargas de ministerio, por las traiciones de gente que quizás malagradecida han lastimado a su esposo, aún a la esposa o a los niños o cualquier cosa. Y está usted y se siente lejos y que nadie más sabe lo que usted está haciendo, y es la primera persona a llegar a la iglesia y tiene que poner las sillas. No tiene un gran ejército de hombres para preparar sillas y ir por gente. Usted tiene que subirse al carro e ir por la gente y venir a la iglesia y a preparar su mensaje y alistar las bancas y poner los himnarios y preparar el sonido si es que tiene uno, y poner las bancas en orden y pararse y cantar y también predicar. Y luego todavía lo está esperando aquella persona o aquel vecino que la trae contra usted, o aquella economía que está matando hambre y sufriendo. Pero mi hermano, yo quiero recordarle que Dios es bueno, mi hermano, y no importa dónde esté usted sirviendo a Dios en la unimato, Dios lo está mirando. Y Dios sabe exactamente lo que usted está haciendo cuando está solo barriendo y se pregunta: ¿dónde están los demás? Me dejaron solo, y está limpiando y nadie le viene y le agradece y le dice: amén, qué buen trabajo estás haciendo. O cuando no ve gente pasar enfrente y usted predica su corazón y se entrega y dice: Señor, ¿qué hay de mí? ¿Cuál es mi problema, Señor? Quiero ver resultados, Señor. ¿Estás conmigo? No, Señor. Y viene con esa carga al púlpito y predica con todo su corazón y nada ocurre. Y siente con ganas de mejor dejar todo atrás. Y Señor, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Dios se recuerda. Querido hermano, he nomás querido volver a animarle. Se acuerda de nuestras oraciones. Se acuerda de nuestras lágrimas. Se acuerda de las horas, las visitas. Se acuerda de las dificultades. Se acuerda, Dios. No hay momento que estemos solos, no hay dificultad que pasemos, no hay prueba que venga, no hay ataque o acusación que se levante, en cual Dios no está a nuestro lado, mi hermano. Aunque Dios a veces nos deja caminar solos para aprender algunas lecciones y caer solo para ayudarnos a recordar, mirar arriba, como dijo David: llévame a la roca que es más alta que yo. Dios nos permite a veces fracasar porque quiere recordar, quiere que nosotros nos recordemos que Él está en control. Sí, Dios es bueno. Y Dios es bueno irrelevantemente a cómo usted piensa que le está yendo. Dios es bueno, ya sea que tiene X cantidad de personas o X cantidad de personas. Dios sigue siendo bueno. Dios es bueno, aun cuando usted tiene y aun cuando no tiene. Pablo dijo: he aprendido tener y no tener. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es bueno,
Aun cuando la gente la ha lastimado, hermana. Dios es bueno, aun cuando la gente lo ha traicionado, hermano. Dios es bueno, aun cuando usted siente que no debería seguir adelante porque las cosas se han puesto muy difíciles. Cuando no tiene que comer en la noche. Cuando usted ha servido horas tras horas en el ministerio y no tiene ninguna entrada más. Y no sabe, quizás ha tenido que trabajar un trabajo secular donde hombres dicen malas palabras, donde lo maltratan. No saben que usted es un pastor y les importa poco. Y anda allí pidiendo trabajo y anda ensuciado y tiene que venir al púlpito el domingo. Sí, apenas agarrando algo de la palabra de Dios y sabiendo que tiene la tarea, la responsabilidad de exaltar en alto a Cristo y predicar el evangelio. Pero no hay nada en su bolsa y quizás no ha comido como quisiera haber comido. Y mira su rostro, el rostro de sus hijos, su esposa, que están un poco decaídos porque también ellos saben que no hay comida en la casa y no sabe dónde voltear, pero viene al púlpito y se agarra de la verdad única, el cual le motivará a seguir adelante. Y eso es que Dios sigue siendo bueno. No importa qué, uno tiene que proclamarlo. Oh, nunca se me olvidará el testimonio del pastor Wilkerson, que estaban recibiendo la noticia de la muerte de su hijo en la medianoche, a las 2 de la mañana, cuando nadie más estaba despierto. Y entró las noticias de su hijo y le dijo a su esposa, y ahí en la recámara de su casita, antes de que nadie más supiera, agarró los brazos de su esposa y le dijo: linda, nosotros vamos a quedarnos en la verdad de que a través de esta prueba vamos a declarar que Dios es bueno. Y qué precioso es ver el testimonio de un cristiano, de una cristiana que están pasando por tanta agonía, tanto dolor, que hasta a uno mismo le brotan las lágrimas pensando en el dolor que ellos han de estar pasando. Pero los ve uno alumbrar la bondad de Dios, iluminar lo bueno que Dios es. Verlos ellos cantar juntos en el día del fúnebre de su hijo. En medio de los valles, bueno es Dios. En medio de los valles, Él es fiel y amor. Nos lleva de la mano Dios, tal lo prometió. En medio de los valles, bueno es Dios. Y ellos eran los que perdieron a su hijo. Ve, nosotros somos tan chillones que a veces nos desanimamos y nos decepcionamos y queremos subliminalmente decir las quejas a otros para que nos venga bendiciones. Les tiramos indirectas a veces a la congregación o en una manera para que otros digan: ay, mira, pobrecito, y ahí te va. Yo creo cada vez que le robamos a Dios la oportunidad de ser glorificado aún en nuestro dolor, es una tristeza a Dios decir: oh, no sabías, no te has dado cuenta que yo siempre he sido fiel en ti. ¿Cuántas veces te usé, aun cuando te bajabas del púlpito pensando que no hiciste buen trabajo? Ese era el mensaje donde yo fui exaltado y obré y cambié vidas y transformé corazones. Pero tú quieres la gloria, pero la gloria es mía. Yo te estoy usando. Deja de buscar gloria tuya. Deja que Dios, que yo tenga mi manera en tu vida, porque Él quiere ser bueno así. Si Él quiere ser bueno a través de nuestras aflicciones, pues Dios lo va a hacer. Pero yo le animo, querido siervo de Dios y hermano y hermana, ya levante su rostro, ya saque su cabeza del lodo. Sí, la vida es difícil, es cierto, va a haber problemas, van a haber dificultades, es verdad, a no todos le vamos a caer bien. Es verdad que aquí te van a decir: ay, Dios te bendiga, mi hermano, y por atrás van a decir: este es un vil inútil, no sabe nada. Sí, así es la gente, hermano. Por eso somos raza. Pero no se deje esas cosas desanimarlo, hermano. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Yo creo y estoy convencido,
Si queremos agarrar realmente una visión celestial, de poner nuestros ojos una vez más en aquellas cosas que a Dios realmente le interesan, comenzará con darle lugar a Dios en nuestro corazón, de saber que Él es bueno. Decidir y determinar, Señor, venga lo que venga. No matter what, tú eres bueno.